Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Kaylin Barrantes y el día de hoy hablaremos acerca del libro Las claves de la argumentación por el autor Anthony Geston, iniciando por la introducción. Bueno, primero que todo debemos de entender que la argumentación es el conjunto de razones o pruebas que apoyan una determinada conclusión. Este manual de referencia desarrolla reglas específicas para entender la manera correcta de elaborar y argumentar. Además de asimilar cómo se debe apoyar una idea concreta, estas reglas ayudan a discernir entre puntos de vista con más o menos sustento, entre la mayor o menor respetabilidad de una determinada opinión. Según nos menciona el autor Anthony Geston, las claves de la argumentación consisten en ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. En este sentido, no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. Un argumento debe contener premisas y una conclusión. Las claves de la argumentación por Anthony Geston. Capítulo 1, llamado La composición de un argumento corto. Y como lo dice el nombre del capítulo, esto es una breve explicación de 7 reglas generales expuestas en el libro para componer argumentos cortos. Y bien, se nos exponen 7 reglas generales para componer argumentos cortos, empezando por el número 1, que se nos dice que debemos distinguir entre premisas y conclusiones. Geston en el capítulo nos dice que el primer paso es preguntarnos ¿qué estoy tratando de probar? ¿Y cuál es mi conclusión? Como regla número 2, se nos dice que presentemos ideas en un orden natural. Se nos recomienda poner primero la conclusión, seguida de sus propias razones, o al contrario, podemos exponer primero las premisas y extraer la conclusión al final. Los argumentos cortos, como su nombre, se escribe en 1 o 2 párrafos máximo. Tercera regla general. Y se nos dice que partamos de premisas fiables. Esto nos menciona, si aún nuestro argumento desde la primera conclusión es válido, si nuestras premisas son débiles, aunque sean válidas, la conclusión también será válida pero débil. Por eso nos dicen que partamos de premisas fiables. La cuarta regla general se nos dice que usemos un lenguaje concreto, específico y definitivo. Evitar los términos generales para esta regla es lo mejor. Términos generales, vagos y abstractos. Regla número 5, en la cual se nos dice que evitemos un lenguaje emotivo. Esto nos recomienda que no hagamos que nuestro argumento parezca bueno caricaturizando a nuestro oponente. En la sexta y penúltima regla, expuestas en el primer capítulo, se nos dice que usemos términos consistentes, pues el autor nos recomienda usar un solo conjunto de términos para cada idea en las premisas. Y bien, ahora la última regla general es usar un único significado para cada término. Y nos exponen que la tentación opuesta es usar una palabra en más de un sentido al escribir un argumento corto.
El capítulo 2 habla de los argumentos mediante ejemplos. Un argumento debe de partir de premisas fiables, pero para poder comprobar su veracidad se debe de investigar el tema a profundidad, tratando de encontrar amplia amplificación de lo que se desea demostrar. Estos ejemplos deben de ser representativos, generalizados en el tema que se desarrolla, y si se logra encontrar una información de trasfondo, se va a lograr demostrar con mayor fiabilidad la argumentación. Un argumento mediante ejemplos necesariamente debe de tener contraejemplos que logren demostrar o desmentir el argumento a trabajar. Si se aplican estos 4 puntos claves, los argumentos mediante ejemplos van a ser completamente fiables y demostrables, dándonos así una investigación exitosa. Buenos días. Hoy veremos el libro de Winston llamado Claves de Argumentación. En este caso, veremos el capítulo 3 llamado Argumentos por analogía. Los argumentos por analogía, en vez de multiplicar los ejemplos para apoyar una generalización, discurren de un caso o ejemplo específico a otro ejemplo, argumentando que, debido a que los otros dos ejemplos son semejantes en muchos aspectos, son también semejantes en otro aspecto más específico. Bush está sugiriendo que formar parte de un gobierno es como formar parte de un equipo de fútbol americano. Cuando usted forma parte de un equipo de fútbol americano, se compromete a atenerse a las decisiones de su quarterback, ya que el éxito de su equipo depende de que se le obedezca. Adviértase la palabra cursiva, similares, en la segunda premisa. Cuando un argumento acentúe las semejanzas entre dos casos, es muy probable que sea argumento por analogía. El siguiente es un ejemplo más complejo, y dice así: yo proclamo que este día del descubrimiento de Italia, dijo Norwell, el mismo derecho que ahora tengo para llegar a Italia y proclamar el descubrimiento de su país. Norwell está sugiriendo que su descubrimiento de Italia es similar al descubrimiento de. Entonces Norwell insiste en que tiene tanto derecho a reclamar Italia como lo tenía Colón para pretender América. Pero por supuesto, Norwell no tiene derecho a reclamar Italia, equipo de juego. Norwell no tiene derecho a reclamar Italia para otro pueblo, y menos aún en virtud del derecho del descubrimiento. La pretensión de Colón sobre América en virtud del derecho de descubrimiento es similar a la pretensión de Norwell sobre Italia. La analogía requiere un ejemplo más similar de manera relevante. Las analogías no requieren que el ejemplo usado en la analogía sea absolutamente igual al ejemplo de la conclusión. Una administración pública no es absolutamente igual al equipo de fútbol americano. La administración está formada por miles de personas, por ejemplo, mientras que el equipo de fútbol americano involucra a 30 o 40. Una diferencia relevante entre un equipo de fútbol americano y una administración pública es que el juego de fútbol todo depende de pensar y actuar con rapidez, mientras que las decisiones de la administración deben ser tomadas usualmente con cuidado y reflexivamente. La analogía de Bush entonces resulta solo parcialmente afortunada. De ningún modo, el siglo XX en Italia no es absolutamente igual al siglo XV en América. Cualquier alumno del siglo XX sabe que la existencia de Italia, por ejemplo, mientras que en el siglo XV en América era desconocida, la mayoría de las personas del mundo, Norwell no es un explorador y un avión comercial, no es una Santa María. Norwell sugiere, sin embargo, que estas diferencias no son relevantes para la analogía. Norwell intenta recordarnos simplemente que no tiene sentido reclamar un país que ya está habitado por su propio pueblo. No es importante si el territorio resulta conocido por los estudiantes del mundo o cómo llegó allí el descubridor. Una reacción más apropiada podría ser la de intentar establecer relaciones diplomáticas, como trataríamos de hacerlo hoy, si en algún modo el territorio y el pueblo de Italia hubieran sido recién descubiertos. Esta cuestión del planeta Norwell y tomada de la manera su analogía constituye un buen argumento. Un famoso argumento usa una analogía para tratar de establecer la existencia como un creador del mundo. Este argumento pretende
que podamos inferir el orden y la belleza del mundo, la existencia de un creador, tal como podemos inferir la existencia de un arquitecto o de un carpintero cuando vemos una casa hermosa y bien construida. El mundo es similar a una casa hermosa y bien construida. Por lo tanto, el mundo también debe tener un creador, un diseño, un constructor inteligente, Dios. Que el mundo realmente sea similar de una manera relevante a una casa, no esta, en mi opinión. Tan claro, esta analogía entonces constituye el argumento débil. Hola, mi nombre es Arlene Porras y a continuación realizaremos un análisis del capítulo 4 del libro Las claves de la argumentación por Anthony Weston. Dicho capítulo es llamado Argumentos de autoridad, donde el autor comienza explicando que debemos tener la capacidad de confiar en lo que otros digan sobre diferentes situaciones o cosas. Por ejemplo, no podemos probar todos los nuevos productos de consumo o tampoco saber si en otros países los presos son maltratados. Entonces, según Weston, se argumenta de la siguiente manera. X, que debería ser alguna persona u organización que debe saberlo, dice que Y, por lo tanto, Y es verdad. Estos argumentos son argumentos de autoridad y nos brinda un ejemplo. Organizaciones de derechos humanos dicen que algunos presos son maltratados en México. Por lo tanto, algunos presos son maltratados en México. Por otra parte, Weston acepta de alguna manera que a veces confiar en lo que dicen otras fuentes puede resultar riesgoso. Por ejemplo, los productos de consumo no siempre son probados adecuadamente. Las fuentes históricas y las organizaciones de derechos humanos están llenas de prejuicios y entre otros criterios que deben ser tomados en cuenta para que un argumento resulte ser satisfactorio. Otro aspecto explicado por Weston es que dichas fuentes deben ser necesariamente citadas y de alguna manera investigar si están bien informadas. Otra característica necesaria es que sean imparciales respecto a lo que exponen y por último es necesario comprobar las fuentes, es decir, debe comprobar que otras fuentes parecidas en contenido confirmen lo que la fuente escogida dice para que todos los argumentos sean satisfactoriamente aprobados. Habiendo dicho esto, estos son los puntos más relevantes del capítulo 4 de las claves de la argumentación por Anthony Weston.